Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos en el Perec 1 de la carta a los Corintios, y estamos en el Pasuk 10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por la autoridad de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay serias contiendas entre vosotros. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, pero yo de Apolo, y yo de Kefa, pero yo de Mashiach. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O hicisteis la conversión en agua en el nombre de Pablo? Me alegro que a ninguno de vosotros he hecho la inmersión en agua, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que hicisteis la conversión en agua en mi nombre. También dirijo personalmente la inmersión en agua a la familia de Estéfanas. De los demás no recuerdo si he hecho la inmersión a algún otro. Pues no me envió Mashiach a hacer inmersiones, sino a predicar la promesa de la redención, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vano el madero de Mashiach. Un problema que presenta Rab Shaul, qué estaba pasando en la comunidad de Corintios, qué estaba pasando en Corinto con esta situación que nos presenta Rab Shaul, el hecho de que tenían un problema de división. ¿Por qué había un problema de división? Pareciera que muchos se iban con determinados líderes. No cabe duda que la influencia de la personalidad de cada persona incluso se incluye el mismo Pablo al respecto. Una de las cosas importantes que nosotros debemos saber y entender que estaba sucediendo precisamente es que había una división por causa aparente de los líderes, que al final del día los líderes ni siquiera estaban inmiscuidos en el problema, pero que esto había resultado como consecuencia de pensar de que había líderes que eran más espirituales y por eso pues se recobijaban bajo ellos. Es interesante porque había aquí, desde lo más alto, que decía yo soy de Mashiach, de Yeshua, hasta el que decía yo soy de Pablo, yo soy de tal o cual hermano, de Apolos, de Kefa. Y todas estas situaciones se estaban dando en la comunidad de Corinto, y uno debe saber qué es lo que hace las divisiones. Las divisiones normalmente, mis amados, se originan por causa de la inmadurez de las personas. En este caso, los corintios eran muy apasionados, muy pasionales, se dejaban llevar por sus pasiones. Había entre ellos ciertas situaciones de Ain Jara, es decir, había envidia, porque se generaba entre ellos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Kefa, yo soy de Mashiach. ¿Por qué? Porque había cierta envidia entre ellos y eso creaba este conflicto grave. Si hay una razón por la cual se crea las divisiones, es por la envidia, porque no se quiere ser menos. Todos aquellos que promueven y hacen división, normalmente es por ahí nada. Y otra cosa más, la soberbia.
Estos son los dos factores que normalmente crean conflictos graves dentro de las comunidades: el ainará, la envidia, y desde luego, ya dijimos, la soberbia. Son dos factores que cuando se juntan hacen una devastación terrible. Y esto es lo que estaba pasando en la comunidad de Corinto. Estaban muchos grupos ya diciendo: yo soy de fulano, yo soy de sultano, yo soy... Y Rab Shaul tiene que poner los puntos sobre las i, decirles: para empezar, yo no sé si he hecho las inversiones de conversión en algunos de ustedes, pero cita ahí algunas personas, y desde luego que me imagino, no lo sé con certeza, pero me imagino que estas personas no andaban en divisiones, sino promovían la unidad. Así como lo hacía Rab Shaul, también ellos lo hacían. Y entonces está diciendo: si me acuerdo, tal vez fulano, sultano, pero aparentemente a ellos no era dirigida la exhortación, sino la exhortación era dirigida a todos aquellos que ya tenían su partido, para todos aquellos que tenían ya su líder preferido. El problema no es Yeshua, el problema no era Apolos, que tenía una manera muy especial de poder disertar. Era un hombre con mucha facilidad de palabra, por cierto. Y Kefa, que fue uno de los más cercanos del maestro, el Ribi, Yeshua, que consecuentemente eso le daba de alguna manera un estatus muy especial. Y qué decir de Pablo, que había trabajado y trabajaba de una manera extraordinaria y que tenía un reconocimiento no solo a nivel local, sino a nivel, llamémoslo, internacional. Pues desde luego que esto creaba muchos conflictos, porque nadie se quería dejar atrás, sino todos querían pavonearse con los líderes, y eso creaba conflictos. El problema aquí no eran los líderes, el problema eran los congregantes, porque los que estaban haciendo la división no era ni Apolos, no era ni Yeshua, ni Kefa, ni mucho menos, sino quienes nos estaban haciendo la división eran los mismos hermanos en la comunidad. Y entonces, pues, como decimos coloquialmente, por Rab Shaul les tiene que llamar la atención fuerte, muy fuerte, para que esto ya pare. Si hay algo que crea problemas graves y muy graves dentro de una comunidad, es precisamente este tipo de situaciones como es la división, porque se tienen preferidos, y desgraciadamente se sigue haciendo y sigue pasando. Hay situaciones que se dan, y te voy a decir, a veces, en este caso era promovido por los hermanos, pero a veces, desgraciadamente, hay líderes que promueven la división también por lo mismo, envidia y soberbia. Y eso no cambia, son los dos ingredientes. Si hay envidia y soberbia, se da división. Incluso en las mismas familias, te voy a decir que cuando hay envidia y soberbia de uno de los miembros, sea el hijo, o sea el padre, o sea la madre, crea un grave problema de división. Y no puede haber una familia unida, no se puede caminar, no se puede actuar de una manera correcta, porque hay la soberbia y la envidia. ¿Cómo fastidia la vida? ¿Cómo fastidia las familias? ¿Cómo fastidia las comunidades este tipo de situaciones? Y precisamente aquí Rab Shaul lo está tratando. Dos fuentes de donde puede venir la división es vía los mismos hermanos en la comunidad, o que es el caso aquí en Corintios, o puede ser los líderes. Ciertamente, en el caso, por ejemplo, de los líderes,
allá cuando ustedes leen el libro La Carta a los Filipenses, Rab Shaul en su testimonial habla de un hombre casi al final de la carta y dice que es un hombre que le ha causado muchos males. Y por cierto, conocido como Alejandro el Calderero. Este hombre, le dice Rab Shaul, me ha causado muchos males. Y uno se pregunta por qué le causó tantos males a Rab Shaul. La respuesta es por envidia y por soberbia. Eso crea muchos conflictos y muchos males. Te voy a decir que no fue fácil para Rab Shaul. Y para que lo dijera la carta, seguro que le estaba doliendo hasta el alma. Porque mira, a lo mejor puedan hablar de uno bien o mal, no importa. Pero lo que más le duele a un líder, a un siervo, son las ovejas. Eso es lo que más le duele. Y en este caso, Alejandro el Calderero había creado conflictos entre los hermanos, de tal manera que incluso alejó de la relación que tenía, fastidió la relación que tenía con la gente, los hermanos, con Rab Shaul. Y esto a veces no se entiende, pero es una realidad. Y por eso, entonces, ¿qué nos deja todo esto? ¿Ver solamente el mal? No. Lo que nos debe dejar es, número uno, ser entendidos de las razones por las que vienen las divisiones. Número dos, entender que sea algún líder o sea los mismos hermanos que promuevan esto, no vamos por ahí. Y todo lo contrario, tenemos que parar esta situación. Desgraciadamente, cuando se dan estas cosas, en lugar de que alguien se levante y diga, esto está mal, ¿qué hace? Se forman detrás del que piensan que les conviene, o que se dejan llevar por la personalidad de él. Pues en este caso no era por los líderes, pero sin embargo se alineaban algunos con Mashiach, otros con Kefa, otros con Apolo y otros con el mismo Pablo, Rab Shaul. ¿Por qué? Porque piensan que hay categorías o porque piensan y se dejan influenciar por la personalidad del líder. Y Rab Shaul no estaba de acuerdo en ello. Y yo estoy seguro que ni Apolos ni Kefa estaban de acuerdo en esta actitud, y mucho menos nuestro santo maestro. Eso jamás lo promovería. Pero desgraciadamente se da. En este caso no eran los líderes, pero pueden ser los líderes los que causen este problema dentro de la comunidad, o pueden ser los mismos hermanos que crean este problema. Y esto es grave, muy grave. Entonces, ¿cuál es la solución? Número uno, no ponernos a favor de nadie, sino siempre estar a favor de la Shalom, a favor de la paz, y que se establezca la paz entre la familia, entre los hermanos, en la comunidad misma. No se puede andar hablando mal de nadie. No se puede denigrar el trabajo, la labor de nadie. Y por eso Rab Shaul se da la tarea de dar esta exhortación. Ciertamente a él le dolían las condiciones en las que estaba pasando la comunidad de Corinto. De alguna manera no era participante, pero de alguna manera lo involucraban. Y por eso es que escribió esta carta y habló de esto. Lo primero que habló fue acerca de las divisiones, porque era necesario que se corrigiera esto. Y pareciera ser que ya en la segunda carta, pues, con la ayuda del Eterno vamos a ver, esto trajo una solución. Parece que se calmaron las aguas, porque estaban muy alzados los hermanos allí,
y esto les puso un estate quieto y parece ser que entendieron. Qué bueno que se pueda entender, qué bueno que debe haber razones, en el caso de los hermanos en la comunidad. Pero ¿qué decir de los líderes? Número uno, nosotros no podemos seguir a nadie que haga división, sea líder o sea congregante, hermano. No podemos participar, porque esto, como dice Rab Shaul, ¿acaso está dividido Mashiach? Pues desde luego que no. ¿Y qué se estaba haciendo? Pues una división literal de ello. Y entonces, por lo tanto, tenemos que promover la unidad dentro de lo que se pueda arreglar. Sabemos que muchas veces está muy alzada el color, a veces están las cosas color hormiga y a veces moverlo un tantito perjudica más. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es no participar. Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar. Es un pecado grave la división. Y sea de donde venga, es grave. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.